Bueno, buenos días a todos, de verdad, un placer estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que me den esta oportunidad de hablar de tecnologías y humanidad, un mundo mejor para los niños. Y una de las personas que habló en el grupo anterior habló de la responsabilidad intergeneracional. Y yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta siempre. Y un poquito por ahí es por donde yo voy. Quisiera primero compartir con ustedes que cuando estamos hablando de ciencia, la tecnología y la humanidad van de la mano desde los principios de los tiempos y la civilización. ¿Por qué? Porque somos curiosos, somos reflexivos, somos creativos, somos además manualmente muy inteligentes y además somos capaces de innovar y diseñar sistemas y aparatos que nos otorgan una gran fortaleza con relación a las otras especies que habitan el mundo. Y eso nos hace realmente pensar que tenemos un poderío más grande que los demás habitantes del mismo. Y en ello, entonces, estriba la investigación científica que tiene que estar fundamentada en la confianza, porque si no está fundamentada en la confianza, perdemos el tiempo. Y esta confianza y su relación con la sociedad son las que han pivotado lo que se denomina hoy en día el confort. Y yo creo que la sociedad americana fue un durante el siglo XX un ejemplo muy importante en relación a esa situación. Si nosotros comparamos lo que ocurre hoy en día con la investigación científica, con lo que ocurría en otros tiempos, tenemos como los científicos jóvenes hasta vivían muchas veces en las casas de sus maestros y por lo tanto las preguntas éticas las aprendían del comportamiento de quienes eran sus maestros. Hoy en día se habla de hasta 3 millones de investigadores científicos, sin contar a los estudiantes de postdoctorado y doctorado eh, a nivel mundial, y por lo tanto esto simplemente no es posible. Y por lo tanto el aprendizaje formal de la ética es uno de los elementos claves para poder tener una generación de investigadores que sean éticamente adecuados al mundo que estamos viviendo. Sin embargo, como científicos establecidos, somos responsables de conservar los altos estándares de conducta porque al final somos modelos para los científicos jóvenes. Sobre todo porque no podemos olvidar que la ciencia acarrea frustraciones, desaciertos y satisfacciones que es imposible que los tengamos que evadir. Y si nosotros comparamos lo que es una población científica de una población no científica, por supuesto que este rico juego entre competencia, júbilo y frustración y cooperación puede resultar paradójico, porque como las personas, nosotros los que hacemos investigación científica, podemos vivir en ese mundo tan complicado que implica todas estas sensaciones de las cuales estoy hablando. Y eso nos lleva a un caso muy importante donde el componente humano está metido, y es que el conocimiento científico puede mostrarse dogmático porque al ser llevado a cabo por humanos, no podemos olvidar virtudes, valores, limitaciones que tenemos todos dentro de la sociedad. Y es por ello que hay estamentos muy importantes que deben en todo momento prevalecer, como que la ciencia progresa debido a una relación productiva entre creatividad y escepticismo, curiosidad y apertura a nuevas hipótesis. Necesitamos cuestionarnos y llegar a consensos. Necesitamos una objetividad empírica, aunque esto no es lo único que tenemos que considerar. Tenemos que tener confianza en el conocimiento que se produce y llevarlo a interacciones sociales entre los científicos que nos permita ir más allá de nuestra comprensión personal del mundo para hacerlo más universal y convencer a la comunidad de lo acertado de nuestros conceptos, métodos, técnicas y análisis con base a datos que sean cuantitativos. Esto es importantísimo cuando estamos hablando de ciencia. Y les pongo unos ejemplos. ¿Cómo tratar datos anómalos? ¿Cómo influyen estos datos en los datos generales? ¿Cómo otorgar crédito científico a una persona, por ejemplo, en una publicación?
¿Dónde están las fronteras entre los errores honestos, los errores negligentes y la conducta equivocada en ciencia? Y más actualmente, ¿hasta dónde debe llegar el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial en todos los pasos y procesos que nosotros llevamos a cabo? De eso hablaremos un poquito después. Estas son grandes preguntas que nosotros tenemos que hacernos en la práctica científica porque nosotros los humanos, como dije antes, tenemos múltiples facetas y no es posible homogeneizar todo en un solo grupo. ¿Por qué? Porque la ciencia no es autocontenida, la tecnología y su desarrollo influyen en sus límites y abre siempre con puertas a nuevos retos. Y son esos retos los que nos llevan a superar esos paradigmas para poder lograr un avance en la ciencia. Y eso surge del éxito de los investigadores buscándole el sentido al mundo y tratando de hacer un mundo, en teoría al menos, más amigable para las sociedades. Pero nosotros no podemos hacer ciencia sin pensar en quienes vinieron detrás de nosotros y nosotros necesitamos por obligación validar el conocimiento que nosotros generamos para poder hacerlo parte del bagaje universal. Por ejemplo, publicar un artículo que implica un juicio por pares. Una cosa que a mí me preocupa es que hoy en día, cuando somos revisores, nos obligan a que en 7 días tengamos una respuesta, cuando somos personas sumamente ocupadas. Eso va en contra de hacer un juicio equilibrado por pares porque simplemente no tienes tiempo. Entonces, esa es una problemática porque queremos hacerlo todo rápido. Y sobre todo, especialmente porque la deliberación continua nos permite incorporar y aceptar las ideas como un conocimiento consensuado. Todo esto, si lo llevamos a cabo y lo entendemos, minimiza la influencia de la subjetividad, porque esto es clave para que nosotros podamos ser críticos de nuestro propio trabajo y tener humildad a la hora de escuchar a quien nos está diciendo estás equivocado. Ok. eh, Vamos entonces un poquito a movernos hacia bioética, hacia la parte que nos interesa, en la parte de enfermedades, porque creo que es importante también tener esto claro. Si una enfermedad causa sufrimiento similar en seres humanos en todas partes del mundo, tenemos que estar de acuerdo en que cada paciente que lo paciente tiene igual importancia independientemente de otras diferencias. Y esto es un elemento a mí me parece que clave dentro de este curso de bioética que ustedes están haciendo. Eso es un juego de ajedrez donde tenemos, por ejemplo, como una verdad que la ética es una verdad evidente, pero no hay respuestas objetivamente correctas o incorrectas porque cada caso es diferente, porque hay diferentes puntos de vista y filosóficamente se pueden distinguir dos. Uno, que lo correcto existe en la medida en que los intereses de todos tienen el mismo peso y lo importante es maximizar los intereses de todos para promover bienestar y reducir sufrimiento, o que hay cosas que son inviolables independientemente del bienestar de todos y que son contrarias a la dignidad humana y que nunca deben hacerse. Entonces, la combinación de estos dos enfoques filosóficos es bien importante siempre tenerlo en cuenta por lo que dije anteriormente, porque no hay respuestas objetivamente correctas y cada uno de los casos es un caso especial. Si vamos a la investigación en salud, podemos definirla como aquella que diseña herramientas de diagnóstico, epidemiológicas, preventivas y terapéuticas para optimizar los sistemas de salud a nivel de salud pública, encargados del control y la comprensión de las enfermedades y sus causas, y por otra parte, producir conocimiento de calidad útil para solventar estos problemas. Y vamos entonces a lo que anteriormente habíamos conversado. Y a mí me gusta mucho esto que se denomina el cuadrante de Pasteur, porque nos permite visualizar en un eje de coordenadas muy sencillo cómo el nuevo conocimiento básico, representado por el cuadrante de Bohr, no necesito explicarles por qué se llama el cuadrante de Bohr, y las nuevas tecnologías e innovaciones que se denomina el cuadrante de Edison,
Cuando se combinan, dan lugar entonces a lo que se denomina el cuadrante de Pasteur, que son nuevos conocimientos orientados al uso. En este eje tenemos la comprensión fundamental y aquí tenemos la consideración de utilidad. Pero si todo esto se hace sin una dimensión humana, es decir, sin el componente ético, realmente estamos perdiendo el tiempo porque no estamos logrando el beneficio de la humanidad, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos como objetivo principal. Les voy a poner varios ejemplos que yo creo que son muy ilustrativos. Uno es el respirador que se inventó en 1950 y que fue una maravilla cuando lo crearon porque logra mantener vivos pacientes que no podrían respirar sin ayuda. Hoy en día esa tecnología todavía está en uso maravillosamente, pero hay ciertas preguntas que surgieron, especialmente en los años 60 y 70, con relación a esto. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que nunca recuperan el conocimiento o la capacidad de respirar sin ayuda? ¿Qué pasa si uno quiere hacer un trasplante, lo que se denomina hoy en día de vivo a vivo? Y este fue un problema que le surgió a Christian Bernard en los años 60, cuando un corazón podía salvar la vida de un paciente tomando el corazón de otra persona que realmente nunca se iba a recuperar. ¿Qué hacer con los pacientes que no tienen respuesta cerebral y que nunca van a recobrar el conocimiento? ¿Los mantenemos en el respirador por el resto de sus vidas? ¿Los apagamos? Pensemos en la parte del sufrimiento familiar y pensemos en la parte, por ejemplo, económica y pensemos además en lo que representa que una persona esté sometida a estar acostada toda la vida con un respirador. Son criterios increíbles. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Se cambió legalmente la forma de definir la muerte. En aquel momento era una ley establecía que la muerte de una persona era cuando el corazón, la respiración y el pulso se detenían y se añadió el cese irreversible de las funciones cerebrales y fue lo que pudo entonces ayudar a declarar legalmente fallecidos algunos de los pacientes que estaban en respiradores y que además entonces otorgaban, como les acabo de mencionar, poder hacer un trasplante de alguien que no estaba vivo legalmente, pero cuyos órganos estaban asociados a un cuerpo que estaba funcionando en los otros sentidos, a otra persona que entonces podíamos salvar su vida. Si estos pacientes hubieran sido declarados vivos, eso sería contrario a la idea de usar a un humano para los fines de los demás. Y esto era un problema ético importantísimo y se evitó entonces cambiando la definición de muerte. No fue un resultado científico, fue un resultado político lo que ocurrió allí. Vamos entonces ahora con otro ejemplo que es la fecundación in vitro. Estamos hablando de los años 70. Esto fue un éxito para las parejas infértiles que además hizo posible producir embriones viables extracorpóreo y transferirlos a la mujer y significó para las mujeres que aquellas que no ovulaban pudieran tener hijos o podían ofrecer su vientre en alquiler a cambio de remuneración, lo cual también es un problema ético que se resolvió en aquel momento. Pero viendo el futuro que ya lo tenemos aquí presente. ¿Qué hacemos con embriones viables producidos fuera del cuerpo en lo relativo a la selección y modificación genética? Podemos detectar si tienen una posibilidad de una enfermedad genética y entonces no permitir que una persona o un feto con esas características, de acuerdo a lo que los padres decidan, simplemente aborten. Y puede haber una fecundación in vitro bien orientada para evitar tener un hijo con una anomalía genética. Esto pareciera no ser muy controvertido, pero si vamos a lo que está ocurriendo actualmente, que ya les voy a mostrar también algunos ejemplos, tenemos que estos avances permiten describir genes que son superiores a la media, vamos a pensar en inteligencia si se pudiera lograr,
y que las parejas entonces seleccionen cuáles son las características del embrión que va a tener, que van a tener ellos como hijos. Eso, sobre todo con las inequidades socioeconómicas que tenemos en el mundo, va a orienta a la aparición de una estructura de clases genéticas como una aristocracia y un proletariado genético, donde los individuos y los países utilizarían la genética para tener una clase superior. Pensemos en Aldous Huxley, por ejemplo. Estamos hablando de ciencia ficción, pero estamos hablando de ciencia ficción que tenemos presente. Entonces, la pregunta como humanos que nos tenemos que hacer, ¿vamos a abandonar la movilidad entre las clases sociales, que aunque es limitada, sigue siendo significativa, que educarse y estudiar permite ascender socialmente en una sociedad? Y si decidimos no prohibir este uso de la tecnología genética, ¿cómo la regulamos y la hacemos accesible? Y sobre todo con la tecnología de edición genética del CRISPR-Cas, tenemos esta situación ya no en el futuro, sino en el presente. Aquí les muestro dos artículos muy recientes del 2021 que nos hablan de el screening genético prenatal y la evolución de los bebés perfectos y cuál es el costo, además, para la diversidad genética. Porque si vamos seleccionando los genes que son para una cosa, ¿cómo hacemos para mantener la diversidad genética que es tan importante? Porque la diversidad es parte de lo que nosotros tenemos que preservar a todos los niveles, incluyendo lo humano. Y aquí les muestro entonces cómo toda esta situación de trasplantes es tan importante porque hubo el año pasado un trasplante de corazón de cochino a humano y cómo esto fue una revolución impresionante debido a que los corazones de cerdo son muy similares anatómicamente a los humanos, pero no idénticos. Y esto permitió entonces que fuera exitoso este trasplante. Sin embargo, el rechazo de órganos es también muy importante y este señor, que fue el primero a ser trasplantado, falleció, pero eso estaba claro dentro de los riesgos que se corrían con esa cirugía y éticamente entonces se hizo de la forma mejor, a pesar de que el señor había fallecido. Esto es parte también de la misma historia, sin embargo, aquí tienen el trasplante en curso. Y una cosa que es interesantísima y que es de este año es, de nuevo, que se están haciendo órganos genéticamente modificados de cochinos para que sean lo más similar posible a los de humanos y se están haciendo trasplantes de órganos, sobre todo en niños. Y se están haciendo ensayos clínicos muy importantes con relación a esto, porque se están haciendo con criterios de valoración muy claros para los datos de seguridad y eficacia, se están haciendo con directrices, determinando claramente quiénes pueden participar, aunque no podemos pensar en que no va a haber algún efecto adverso y han permitido además que haya algunas cirugías fuera de este marco y que solamente estas cirugías puedan aportar detalles limitados con respecto a esto. No tengo idea si con las nuevas políticas de Estados Unidos esto sigue siendo llevado a cabo, pero esta es una información muy reciente que estamos hablando y esto es trasplantes de riñón, los que se están haciendo, que sabemos cuán importantes son a nivel mundial. Y este es un ejemplo muy lindo porque con una terapia con CRISPR, o sea, una modificación genética realizada con CRISPR, a este niño le salvó, al menos hasta ahora, de una enfermedad genética que era devastadora y que permitió entonces seguir adelante con relación a su evolución genética. Y quiero
decirles que estos son artículos publicados en Science, en Scientific America y en Nature, de tal manera que son artículos muy serios y es importante tener eso en cuenta. Moviéndome hacia otro lado, quiero recordarles que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2024 se le entregó a Víctor Ambros y a Gary Ruvkun por su descubrimiento de los microRNA y su implicación en todo esto que estamos hablando y la regulación transcripcional genética. Y en todos estos premios Nobel que les voy a mencionar, todo lo que es la parte de computación e inteligencia artificial han estado presentes de una manera impresionante. El de física también se le entregó a John Hopfield y Geoffrey Hinton y fueron descubrimientos fundamentales e invenciones en relación al machine learning con redes neuronales artificiales. Eso estamos metidos de frente en este caso con redes computacionales y con inteligencia artificial. Y en el caso de química, que fue en diseño computacional de estructura de proteínas, esto es una encuesta que se hizo en relación a los investigadores que sabían si la inteligencia artificial se estaba siendo usada para investigar la estructura de las proteínas. Y estos tres señores, que son el doctor Baker, Demis Hassabis y John Humpert, se ganaron el Premio Nobel de Química en el 2024 por el uso del diseño computacional y la inteligencia artificial para la predicción de estructura de proteínas. Es decir, que estamos invadidos en la parte de la ciencia en relación al uso de estas herramientas computacionales. Y quiero recordarles algo que es bien importante. Desde el año 58, este señor, que es Frank Rosenblatt y Mark Perceptron, fueron quienes hicieron la primera red neuronal en forma de una computadora. Es decir, que tenemos desde el año 58 tratando de lograr esto que hoy en día es una realidad. Y si nos vamos, esta es una imagen impresionante. Desde los años 40 se hizo el primer diseño de una neurona a nivel computacional y bueno, sabemos por dónde estamos en los años 2020. De tal manera que esto es un remolino que nos arropa y que tenemos que montarnos en ese caballo. Esto yo después se los voy a pasar. Es una encuesta que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en diversos tipos de redes y de diversos tipos de personas y creo que es interesante hacerla. Y aquí lo que quiero es simplemente recordarles que entonces, y ustedes lo han dicho hoy muy claramente, inteligencia artificial incluye áreas de investigación y áreas de política, en nuestro caso, políticas de salud, y por lo tanto nosotros tenemos que estar montados en eso como profesores, como investigadores, como ciudadanos, ustedes como magíster en bioética que van a salir, porque es el día a día de lo que nos ocurre en este momento. Y aquí tenemos en esta página que se llama Turing ACUK. Recuerden que Turing era un hombre maravilloso, impresionante, que ayudó con sus computadoras que diseñó en la Segunda Guerra Mundial a lograr entender dónde estaban todos los problemas que tenían que afrontar con los alemanes en Gran Bretaña y los aliados. Y esto nos habla de los diferentes sistemas en los cuales nosotros podemos hacer investigación en inteligencia artificial y todos estos sistemas computacionales. Sistemas expertos, procesamiento natural del lenguaje, redes neuronales, robótica, sistemas de lógica difusa. Es decir, que esto es una locura que nos está invadiendo y que tenemos aquí presente. Tenemos que el desarrollo de las máquinas superinteligentes es inminente. Les recuerdo 2001, Odisea del Espacio, qué pasó con DAL y todo lo que pasó con los astronautas que estaban allí. ¿Qué significa esto para el presente de la humanidad? Ya no es para el futuro. Estas máquinas superinteligentes van a decidir por nosotros.
Yo creo que, como dijo uno de ustedes, el proverbio de Jonas hay que tenerlo presente. Y esta perspectiva, por supuesto, es una tragedia de proporciones inimaginables si nos dejamos arrastrar por esta situación y no le ponemos humanidad. Sobre todo porque tenemos a los niños que son los herederos de lo que nosotros hagamos en este momento y nosotros somos responsables del futuro de esos muchachos. Es decir, que pareciera entonces que deberíamos centrarnos en reducir el riesgo de extinción humana, ya que, como se dice en algunos grupos de discusión, estas máquinas pudieran llegar a tener conciencia, lo cual es dificilísimo de pensar, un valor intrínseco o equivalente al superior al nuestro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Quizás tengamos una inclinación a favor de nuestra propia especie y tenemos que reflexionar sobre este punto. Pero vamos ahora a entonces un poquito. Bueno, quería aquí mencionarle que la inteligencia artificial, por supuesto, puede tener beneficios para la vida humana y la competitividad económica, como hemos visto, plantea nuevos riesgos y el Contralor General, estoy hablando del año 2022, antes de que ocurriera lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hubo un foro, no, esto es 2023, hubo un foro sobre inteligencia artificial para considerar las implicaciones políticas e investigativas con relación al uso de esta herramienta en la vida cotidiana, como en ciberseguridad, los vehículos automatizados. Ahorita hay una demanda contra una de las empresas que hace vehículos automatizados porque hubo accidentes, no sé si uno o dos, con uno de esos vehículos y por lo tanto, bueno, ya estamos viendo que hay algunas paticas cojas por allí. La justicia también tenemos que tenerla en cuenta y los servicios financieros sabemos que están siendo muy manipulados por inteligencia artificial. Los efectos de gran alcance de esta herramienta, incluso si sus capacidades dejan de avanzar hoy, cosa que no es el caso, por supuesto que la tenemos que tener muy presente. Y las políticas de investigación sobre inteligencia artificial y en otras áreas también van a tener que ser reguladas. Ya hay publicaciones de nuevo de Nature, en lo cual estamos hablando de que es el momento de regular cómo se interpretan las emociones humanas con relación a la inteligencia artificial. Estamos argumentando con una máquina y de hecho cuando ustedes usan ChatGPT, simplemente ustedes le preguntan y ella te responde e incluso puede argumentarte. Y vi ayer un caso en el cual había un cálculo de unas cosas y el sistema se había equivocado y le dice a la persona, me equivoqué, tengo que recalcular. Entonces, bueno, vean a dónde estamos llegando. Este es otro problema que ya ustedes mencionaron, que es que hay usuarios que sufren delirios después del uso intensivo del chat GTP, y yo creo que esto también tenemos que pensarlo y tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora vamos a qué pasa con nuestros derechos humanos. En el 48, final de dos guerras sucesivas, en menos de 30 años, se necesitaba un nuevo orden mundial y hubo una Declaración Mundial de Derechos Humanos que no ha sido modificado en un mundo 2025 donde tenemos desafíos globales muy fuertes, la crisis climática, aunque algunos quieran negarla, las guerras que nos están rodeando por todas partes, sean guerras de verdad o sean guerras, por ejemplo, informáticas, la pandemia, que no sabemos cuándo vamos a tener otra epidemia o endemia o pandemia que va a ser de la calidad que tuvimos con COVID y la revolución 5.0. Es decir, que todo lo que es la digitalización no es una época de cambio, sino tenemos un cambio de época y nosotros estamos siendo protagonistas de ella. Ejemplos sobran: robótica, inteligencia artificial, big data, impresión en 3D, dopaje genético, todas estas cosas los tenemos presentes.
Y tenemos además un flujo de datos sin fronteras, también ustedes lo mencionaron. Y una cosa que es muy importante de tener en cuenta y que tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes, es que hay una pérdida de puestos de trabajo muy alta y va a haber y hay la creación de varios millones de puestos de trabajo, pero las necesidades de cuáles son las herramientas que esas personas deben tener son muy diferentes y si no tenemos una educación que tenga las cualidades para lograr esas personas, simplemente o quedamos fuera o nos quedamos más rezagados. Y por supuesto, en todo este ámbito, la igualdad y la equidad entre las personas es algo que está fracturado y por ello necesitamos actualizar esos contextos del año 1948, sobre todo por el avance de la tecnología y los usos que ustedes muy bien han comentado aquí. Y la bioética, por supuesto, tiene mucho que decir, porque si tenemos a los humanos de por medio y a la naturaleza de por medio, que es lo que está vivo, necesitamos la bioética. Tenemos riesgo de los derechos civiles, tenemos que empresas y gobiernos tienen datos de muchos de nosotros, de millones de nosotros. Tenemos la biología sintética y la inteligencia artificial de la cual hemos hablado. Tenemos lo que se denomina el transhumanismo como la ciencia que podría impactar las condiciones de un humano por medio de la tecnología y lo que se llama la singularidad como aquel momento en que las máquinas por sí mismas se optimizarían. Ya de todo esto hemos hablado. Y el avance de las neurociencias y la tecnología, por supuesto, entonces hace inevitable que tengamos una manipulación de nuestro cerebro y ustedes pusieron ejemplos aquí, la serie Adolescencia, que es muy efectiva en mostrarnos esa realidad. Siempre tenemos que pensar que el sustrato de la persona está allí y por lo tanto habemos algunos que somos menos manipulables que otros, pero la diversidad humana nos obliga a pensar en cómo lograr manipular lo menos posible a todas esas personas y por lo tanto, nosotros necesitamos resguardar nuestros pensamientos, nuestras capacidades, nuestra personalidad, nuestro poder de decisión, porque eso está en el centro de la discusión y de nuevo, insisto, la bioética tiene mucho que decidir. Y por lo tanto, los recursos computacionales que deben utilizarse de forma ética y profesional, y los profesionales son responsables de todos estos aspectos técnicos y las consecuencias económicas, culturales y sociológicas de su uso, tienen que estar acorde con las normas éticas y hacer normas éticas que sean útiles para respaldar las medidas legales y políticas que están adecuadas o que sean relacionadas con el desarrollo de las TIC. Y la ciudadanía nos necesita. Nosotros somos responsables como personas que estamos además en educación de hacer tomar conciencia de los desafíos a los que se enfrenta. El uso de la inteligencia artificial para los exámenes sabemos que está siendo un problema. Como profesores tenemos que estar allí para educar a los muchachos en esto. Y esto Bunge, hace muchos años, él ya falleció, nos habla de todo esto porque él piensa que hay un componente filosófico de la ciencia, que es el respeto por la verdad, que es mandamiento moral o ético para los científicos. Pero fue muy pesimista porque dice que el éxito es lo que priva y que no sabemos medir la velocidad de la ciencia, pero lo que sí sabemos, y lo vivimos a diario, que los recortes de los gastos científicos equivalen a los recortes del cerebro y benefician solo a los políticos que medran con la ignorancia. Yo creo que Bunge es uno de nuestros filósofos latinoamericanos más preclaro y vale la pena tenerlo siempre presente. Al final, sabemos que el destino está en nuestras manos, que nosotros somos responsables de afrontar esos retos desde la academia, que nosotros quienes trabajamos en ciencia tenemos que preguntarnos el por qué y el cómo de lo que nos rodea y actuar en consecuencia, crear conocimiento y retar nuestra curiosidad por el entorno, como dijimos al comienzo,
ser humanos en nuestro comportamiento para poder mejorar las condiciones de vida de la sociedad en la que vivimos, y somos responsables de crear conocimiento y convencer a los ejecutores de políticas públicas de usar ese conocimiento para el desarrollo del país. De nuevo, mi finalidad y la finalidad de todos nosotros debe ser optimizar las condiciones de vida de la población para tener un mundo apropiado para los niños, quienes van a ser los adultos del futuro. Es decir, que tenemos que tener una discusión mundial donde cada uno debe decidir la forma de uso de sus datos, y no solamente las compañías tecnológicas y los gobiernos. Debemos desarrollar una infraestructura que nos permita tener sistemas computacionales y de almacenamiento que construyan conjuntos de datos apropiados para la investigación cualitativa y cuantitativa, elaborar políticas de transferencia de los datos creados para instituciones públicas y privadas, enfatizando los detalles que tengan que ver con recolección, metodologías y almacenamiento, y por supuesto ampliar la gobernanza para poder administrar de una manera adecuada estos eventos. Hay una iniciativa que es de Europa, que tiene que ver con un campo de investigación interdisciplinario donde se estudia la interrelación de los valores sociales, políticos y culturales con las estructuras que afectan la investigación y la innovación tecnológica. Y uno de los primeros ejemplos que ellos están usando es justamente la edición genética y su interacción con el tejido social. Las consideraciones éticas relativas a este impacto son cada vez más importantes debido al ritmo más acelerado de la innovación tecnológica, y tengo que poner como ejemplo a Europa, que elaboró la primera ley de inteligencia artificial como primer marco jurídico que aborda los riesgos de la inteligencia artificial y posiciona a Europa en un papel de liderazgo a nivel mundial, y esto fue aprobado hace apenas un año. Muy importante para las investigaciones sobre tecnología y ética, y lograr en el campo que nosotros nos movemos, que es el campo de la salud, tener un efecto real sobre los pacientes en la práctica médica, la investigación y la educación. Eh, Reitero que esto incluye privacidad y vigilancia, prejuicios o discriminación y la filosófica, y que la transparencia algorítmica es fundamental para poder tener la protección de todos los involucrados, sobre todo en ciberseguridad y en las asociaciones, las vulnerabilidades asociadas. Quiero finalizar esto hablando de una frase de Peter Singer, y es que no deberíamos dar por sentado que la evolución está guiada por algún tipo de providencia para alcanzar los mejores resultados éticos. Hay muchas interrogantes en el camino hacia este nuevo futuro tecnológico y muchas incógnitas. Podríamos imaginar mejores resultados, humanos más inteligentes, altruistas y compasivos. Tal vez eso es lo que necesitamos hacer para proteger el futuro de la humanidad y de nuestros niños. Esta es la problemática a la cual nos encontramos, y por supuesto en salud, desde tener el resultado inmediato hasta tener una visión estratégica, tenemos muchos pasos que recorrer donde la ética atraviesa a todos de forma transversal para lograr el desarrollo sostenible y la equidad. Muchísimas gracias.